Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio virtual. Ya los extrañaba en este encuentro para revisar la palabra de Dios, el Evangelio que vamos a escuchar este próximo domingo. Lo vamos a meditar. Discúlpenme de empezar un poco tarde, pero he tenido otras actividades. Tuve una reunión de decanato con nuestro señor obispo, entonces por eso empezamos un poco tarde, pero lo bueno es que ya estamos aquí y que vamos a hacer una meditación del Evangelio que vamos a escuchar este domingo, que será el domingo 13º del tiempo ordinario. No nos concentramos en revisar todas las lecturas, solamente damos unas pistas, unas luces, para que cuando tú estés frente ahora a tu monitor, sea tu teléfono, tu tableta o tu televisor, y veas la transmisión de la Eucaristía, tengas unas luces mucho más amplias, más abiertas de lo que será el Evangelio que vas a escuchar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces recordemos rápidamente cuáles son los pasos de la Lectio Divina. Oración, lectura, es que es la Vanessa que me está distrayendo. Lectura, meditación, oración, contemplación y el actuar. Son 5 pasos que nos pueden ayudar a meditar, reflexionar y hacer una meditación de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a introducirnos al primer paso, que será la lectura. Revisemos qué dice el texto. El texto para este domingo es el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 42. Son pocos versículos. Es un evangelio breve, pero con mucho contenido y mucha riqueza. Entonces, vamos a la meditación, a la lectura, del evangelio. Esta vez no hacemos este ejercicio porque en realidad son pocos versículos. No vamos a hacer el ejercicio de subrayado. Yo los dejo de tarea, ya te lo sabes en casa, ya sabes hacerlo, entonces esa tarea te la dejo para que la hagas ahí en tu casa, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces al Evangelio y vamos a escuchar la lectura de este domingo, que es 13º del tiempo ordinario. Y dice, del Evangelio de Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí, al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que debe de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Pues vamos ahora a meditar la palabra de Dios. Muy bien. Estamos entonces en la lectura. Les encargo ahora que para las siguientes sesiones que tengan su Biblia a la mano y vayamos al Evangelio y juntos hagamos el ejercicio.
Y si van teniendo alguna duda, van preguntando y aquí amablemente podremos responder sus dudas si es que las hubiera. ¿De acuerdo? Recuerden que no hacemos una exégesis del Evangelio. Lo que estamos haciendo es una lección. Es decir, un proceso de meditación para vivir y encontrarnos con la palabra de Dios. Ese es el objetivo, encontrarnos con Dios a través de su palabra. Por lo tanto, no hacemos una exégesis. Algunas cosas que meditamos, pero no lo hacemos a gran profundidad, solo para vivir la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Les parece si lo volvemos a leer? Y pongan mucha atención. Ahora tú, si tienes tu Biblia a la mano, toma tu Biblia y busca el Evangelio de Mateo capítulo 10. Vete al versículo 37 al 42, que ese es el texto que vamos a escuchar este próximo domingo. ¿Ya tienes tu Biblia? Perfecto. ¿Ya tienes con qué subrayar? ¿Cómo? ¿No? ¿O todo el trabajo quieres que lo haga yo? No, hombre, este es un ejercicio que nos ayuda. Es recíproco. Lo haces tú y lo hago yo. Y yo te ayudo, por supuesto, y con mucho gusto que te ayudo. Pero no te acostumbres a que todo lo haga el Padrecito. Imagínate, ¿qué tal si mañana me muero y ya no hay un padre que te... Yo sé que ahorita todos están transmitiendo por la situación, pero a lo mejor no siempre tenemos esta oportunidad. Es un ejercicio que, si bien nos ayuda a un sacerdote, es un ejercicio que nos toca a nosotros hacer, nos corresponde hacer, sentarnos y dedicarle este momento a la Sagrada Escritura para hacer una lección. ¿De acuerdo? Bien, toma tu Biblia entonces, vamos, ¿ya buscaste? Capítulo 10, versículo 37, ¿todo listo? Otra vez vamos a escuchar. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahora que estoy recordando, ¿saben lo que se nos olvidó? Es que como hoy, si estuvieron en la misa, hoy no tuvimos cantor porque tuvo que hacer otras actividades. Entonces, se nos olvidó hacer la oración. Bueno, aprovechemos este momento que leímos el Evangelio para pedirle al Espíritu que nos ayude y que nos dé luz para que la palabra de Dios, el Evangelio que escuchamos, se nos grabe y podamos dar el siguiente paso a la meditación. ¿Les parece? Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Que seas tú, Señor, el que nos hable. Hoy, sobre todo, que el Evangelio nos habla de las exigencias del discípulo, que nos habla de la radicalidad de ser discípulo y de ser cristiano.
Ayúdanos a entenderlo y comprenderlo para mayor gloria de tu nombre. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, y que nos ayude a comprender tu palabra y no solo a comprenderla, a vivirla en profundidad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, con esta breve oración, invocación al Espíritu, damos paso a lo que sigue. ¿Qué dice el texto? ¿Me pueden decir? Ya escuchamos el texto, ya lo leímos 2 veces. Ya en casa seguramente tomaste tu Biblia y empezaste a subrayar. ¿Qué dice el texto? El texto dice, Jesús habla con sus discípulos, concretamente con sus apóstoles, sobre las condiciones para seguirlo. Hoy el Evangelio, yo quisiera comentarles, hoy el Evangelio es fuerte, es muy radical. De verdad. Y yo cuando estaba preparando esta lección, yo de verdad que sí me cuestioné tantas cosas y dije, híjole, ¿cómo le hago para poder transmitirlas, para poder explicarlas? Porque el Evangelio hoy es difícil y es duro. Entonces, de lo que habla el Evangelio es esto, sobre las condiciones para seguirlo. Digamos, habla de la radicalidad del Evangelio, de seguir a Jesús. Habla, fíjese, de preferirlo a Él sobre los padres, de preferirlo a Él sobre los hijos. ¿Y cómo llegar a este nivel, a este punto? Porque es complicado, es difícil. Porque a los papás yo los veo, si es que todavía viven, los puedo tocar o veo sensiblemente que han hecho muchas cosas por mí. Pero a Jesús no lo veo físicamente. Y entonces pensamos que estas cosas de la iglesia, de Dios, son piadositas, son, ay Diosito, y lo minimizamos. Hacemos una reducción a cosas piadosas y lo vamos relegando y lo vamos dejando. Y efectivamente, y no es que estemos pues errados del todo, porque humanamente se entiende. Si veo a mi mamá y a mi papá, y más si son buenos padres y me han dado todo, pues cómo no darles su lugar, cómo no preferirlos, cómo no preferir, por ejemplo, un matrimonio que ha esperado un hijo con tanto amor y lo ve y recién nacido. ¿Cómo se atreve a Jesús a decir quien prefiere más a su papá o a su mamá no es digno? Quien prefiere más a un hijo, quien prefiere más a un hijo o a sus hijos no es digno. Y esto, mis queridos hermanos, es muy complicado. Es difícil y es difícil explicarlo. Y más aún, es dar la vida, perder la vida por Él.
es difícil. Y cuando yo lo leía y dije, tengo que explicar esto. ¿Cómo se los hago entender? ¿Cómo puedo explicar esto? Cuando estamos tan acostumbrados a ser sensibles y a tener esta relación física. Entonces, pues bueno, el número 2, este es el punto número 1. Jesús habla con sus discípulos sobre las condiciones para seguirlo, es decir, sobre la radicalidad del Evangelio, la radicalidad de llamarse cristiano. Y segundo, habla de quien recibe a un discípulo, recibe a Jesús. Quien recibe a Jesús, recibe al Padre. Es en concreto de lo que habla hoy el Evangelio. En concreto. Y son estas pistas que nosotros podemos tener para hacer esta lección divina, reflexionarlo. 2 puntos que no se nos olviden. Jesús habla sobre las condiciones, sobre la radicalidad del Evangelio y habla de quien recibe a un discípulo recibe a Jesús y quien recibe a Jesús recibe al Padre Eterno. Eso es en concreto en estos pocos versículos de lo que habla, eso dice el texto. Conste, no hemos hecho ninguna disertación, no hemos analizado nada, solo estamos hablando de lo que dice el texto. Esto dice el texto. Ahora sí, vamos a la meditación, es decir, a la meditación, que responde a la pregunta, como ustedes ya bien saben, ¿qué me dice el texto? Ahora sí, yo lo apunté. Yo espero que ustedes tengan su cuaderno de anotaciones, ¿verdad que sí? Ya lo conseguiste, ya lo forraste. A ver, cuéntenme, ¿ya forraste tu cuaderno de anotaciones espirituales? ¿Ya lo tienes? ¿Exclusivo para tus anotaciones? Porque seguramente ya hiciste tú solito o tú solita tus propias lecciones. ¿No es así? Eso, muy bien. No lo has comprado, no lo has buscado, un cuaderno viejo, no importa. Seguramente por ahí tendrás un cuaderno que tus hijos o tus nietos ya no usen. Ese es ideal. Fórralo con periódico, como tú quieras, pero que sea tu cuaderno especial. Y ahí haces tus anotaciones. Lees el Evangelio y vas haciendo tus anotaciones para hacer tu lección divina. Perfecto. Vamos a la segunda parte. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me dice ahora el texto? Muy bien. Lo primero que yo anoté es, ya tú harás tus propios ejercicios y tal vez en tu meditación el Señor te diga otra cosa. Estoy compartiendo lo que a mí Eduardo me dice. ¿Qué me dice el texto? Jesús habla con sus discípulos sobre las condiciones para seguirlo, sobre la radicalidad del Evangelio. En realidad, a mí, Eduardo, me evoca al primer mandamiento y me evoca irme al libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, cuando el Señor, nuestro Dios, da sus mandatos, sus leyes, cuando le habla al pueblo, cuando entabla una alianza, un pacto de amor con el pueblo. Y le dice al pueblo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y entonces le dice concretamente el Señor al pueblo de Israel, amarás al Señor tu Dios. En esta traducción dice, amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así es que a mí me evoca esto, amarás a Yahvé, al Señor tu Dios. Y Jesús valida esta prioridad cuando le pregunta al maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Se acuerdan? Cuando el doctor de la ley le pregunta,
¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús responde y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se penden toda la ley y los profetas. Entonces, fíjense bien, cuando Jesús está diciendo, quien prefiere padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, más que a mí, no es digno de mí. La verdad, es algo muy fuerte. Y yo lo reflexionaba y lo meditaba. ¿Por qué Dios está y por qué se coloca en primer lugar? ¿Por qué se atreve a ponerse en primer lugar? ¿Por qué lo debo yo preferir a Él y ponerlo y colocarlo en primer lugar? Y una manera que te lo digo, ¿no? ¿Quién se cree Jesús? ¿Quién se cree que es? Como para ponerse en primer lugar. Como para que diga, oye, me tienes que preferir a mí, más que a tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, más que todo estoy yo. Y es difícil. Y esto causa conflictos. Y causa conflictos en la familia, en la sociedad, en el mundo. Cuando Jesús se atreve a decirnos esto y es directo. Y aquí entonces salta el primer mandamiento de amarás al Señor. Y nosotros lo conocemos como el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre. El mandamiento no dice en medio, ni dice debajo. El teléfono está sobre la televisión. El mandamiento no dice debajo, sino sobre. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Y por eso se atreve Jesús a ponerse en primer lugar. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué tú crees que se ponga en primer lugar? ¿Quién se cree que es como para ponerse en primer lugar? ¿Cómo se atreve? ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree que es como para ponerse en primer lugar? Veamos pues. Mis amados hermanos, en la vida, sin saberlo, todos tenemos una escala de valores. Todos. Sin saber que se llama así, todos tenemos una escala de valores. ¿Qué es eso? Una escala de valores es una lista en la que se establece el orden de importancia de los valores que cada individuo tiene. Es decir, una jerarquía de ideas que considera prioritarios. Es decir, en primer lugar en mi vida está esto, en segundo lugar está esto, en tercer lugar está aquello. Todos le damos prioridad a algo. Todos. Y sin saber que se llama escala de valores, todos tenemos una escala de valores. Hay quien sí tiene bien definido lo que es esto. Hay algunos otros que no lo tienen definido, pero en realidad lo hacen en su vida, porque le dan prioridad a una cosa o a otra en su vida. Me di a entender, con los actos, con la manera de vivir, con la manera de comportarse, todos tenemos una escala de valores. ¿Cuál es mi escala de valores? Y te lo pregunto, y aquí viene una lista. Los amigos, la familia, ¿qué está en primer lugar? La escuela, el trabajo, el juego, la diversión, los proyectos, las redes sociales. ¿Qué ocupa el orden de tu vida? Los valores que tienes en tu vida, en tu corazón. Y esto me lo pregunté yo. Salta la pregunta. ¿Cómo ordenar la escala de valores en nuestra vida? ¿Cómo la ordenas? A veces no sabemos. Y para respondernos a esto,
¿Por qué Dios se pone en primer lugar? ¿Por qué debo preferir a Jesús? ¿Quién se cree que es Jesús como para ponerse en primer lugar? Obedece a esto, mis amados hermanos, a la escala de valores. ¿Cómo construyo una escala de valores? Miren, grábatelo muy bien y que no se te olvide. ¿Cómo construir una escala de valores? Si no sabes qué es una escala de valores, con esto. Lo primero que tiene que estar en el primer nivel, al principio, sobre todo, es lo que es imprescindible, lo que es esencial. Eso tiene que estar en el primer nivel de tu escala de valores, siempre. Lo que no puedo yo quitar, lo que yo no puedo prescindir de eso, por eso es imprescindible. Segundo, los deberes. Eso no es imprescindible, son deberes, son obligaciones que yo debo de cumplir, pero también está dentro de mi escala de valores. Y por último, los deseos. Aquello que no es imprescindible, que tampoco es un deber, pero es un deseo y también están en la escala de valores. Con estos tres conceptos, tú y yo podemos construir una escala de valores en nuestra vida, si no es que ya las tienes. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Muy bien. Vamos. ¿Qué es aquello que es imprescindible en nuestra vida? Pues es lo que está en primer lugar. Y yo te pregunto, y me lo pregunto a la vez yo, ¿qué es lo que no puede faltar en mi vida? ¿Qué es lo que no puedo prescindir? Dime. Pues todas las cosas fisiológicas, por ejemplo. Comer, dormir. Son esas cosas imprescindibles. Imprescindibles, no puedo prescindir de ellas. ¿Me di a entender? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Qué es eso de lo que no puedo prescindir? ¿Acaso será que esto sea imprescindible? ¿O esto? ¿O una televisión? Y entonces, ¿por qué me endrogo? ¿Por qué gasto lo que no tengo? ¿Es imprescindible? Y entonces, ¿por qué lo utilizo todo el tiempo, incluso en la comida? ¿Será imprescindible el Facebook? ¿Será imprescindible? Y cuando empezamos a ordenar en nuestra vida lo que es imprescindible, entonces nos vamos dando cuenta de que vamos construyendo una escala de valores, o que nuestra escala de valores está un poco errada, equivocada. Para tener esta escala de valores, lo primero es eso, lo imprescindible. ¿Cuáles son aquellas cosas que no puedo omitir? ¿Será acaso mi familia? ¿Mi familia será imprescindible? Yo te pregunto a ti, ¿será imprescindible tu familia? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Y entonces, ¿por qué? Ahorita no, pero ¿por qué el trabajo ocupa el primer lugar antes que tu esposo, tu esposa o tus hijos? ¿Por qué el negocio? ¿Por qué el dinero? Que eso sería ya en el segundo nivel de los deberes, las obligaciones. Pero ¿por qué coloco entonces? Y es ahí donde empiezan los problemas, los conflictos, los traumas en la vida. Porque no sabemos hacer una escala de valores. Lo imprescindible, piensa que es imprescindible en tu vida. Piensa, analízalo en tu cuaderno, piensa que es aquello que es imprescindible. Segundo, los deberes. En segundo lugar, son los deberes, aquellas cosas que son necesarias.
Son necesarias. ¿Es necesario tener una casa? Claro, es un deber. Pero, ojo, ¿se convertiría en una cosa imprescindible? Sí, pero no una casa de 3 pisos. ¿Me estoy dando a entender? O sea, ¿es indispensable? Puede ser. Pero entonces, ¿por qué una casa ahora la quiero convertir en una casa de 3 pisos? Y trabajo, y trabajo, y trabajo, y entonces olvido lo que es imprescindible y me enfoco en los deberes. ¿Me di a entender? Muy bien. ¿Será imprescindible tener un carro? Yo te lo pregunto a ti. ¿Sí? ¿Crees? ¿Será imprescindible tener un teléfono? ¿Imprescindible que sea el de la última generación? A mí me critican porque mi teléfono es del 2016 y dicen que ya está viejito y que ya no sirve y que ya está pasado de moda. Y yo me digo, pues todavía sirve, todavía prende, me sirve para llamar, para enviar mensajes, me sirve. ¿Por qué tendría que ser de la última generación? ¿Se dan cuenta cómo entonces vamos cambiando la escala de valores? Y cosas que no son imprescindibles para nosotros las colocamos en el primer lugar y pensamos que son imprescindibles y por eso sufrimos. Por eso andamos ahí lloriqueando después. Porque en la vida no supimos hacer, ¿no?, y colocar y establecernos una escala de valores. En segundo lugar están los deberes, y es un deber, pero no están por encima de lo que es imprescindible. ¿Quedó claro? Ya me están odiando, ¿verdad? Yo sé, pues, ya les caí bien gordo, es más, ya hasta te vas a cambiar de canal. Los deseos es en tercer lugar lo que deseamos hacer, aunque no debamos hacerlo. Pues hay que respetar las prioridades. ¿Cómo que? Yo les puse ahí estos muñequitos que se van de vacaciones. ¿Las vacaciones será algo imprescindible? ¿Sí? ¿Será darse un gustito? Si ya tengo unos zapatos, 2, ¿será imprescindible será un deseo o será algo imprescindible comprarme ya las cuartas botas o los cuartos zapatos? Contéstame tú. Cuando tengo ahí amontonado mucha ropa que ni siquiera uso. Cuando tengo ahí cosas que ni siquiera uso. Suéteres, bufandas, chamarras, pantalones, faldas, vestidos, zapatos. ¿Será imprescindible gastarse todo el dinero en fin de año? ¿O son deseos? ¿Se dan cuenta cómo vamos cambiando el orden de nuestra escala de valores o no la tenemos ni siquiera ubicada? Y le ponemos en el primer nivel aquello que son deseos. Y resulta que ahorita pues ya estás endrogada con abonos chiquitos. Sí, vas a pagar 3, 4 veces más la tele. Y la tele más grande y 4K. Pues a lo mejor no es que sea tan imprescindible y tenemos que poner una escala de valores. ¿Me estoy dando a entender? Y piénsalo, medítalo, porque cuando entonces colocamos los deseos en primer lugar, los placeres, las satisfacciones hasta aquí arriba, créeme que después por eso todo se rompe, se desmorona, se desbarata. Muy bien, entonces ya lo recordamos. Para hacer una escala de valores tenemos en primer lugar
lo que es imprescindible, hasta el primer nivel, hasta arriba, lo imprescindible, no lo puedo quitar, como el oxígeno que respiro. Ese es imprescindible, esencial para la vida. Luego los deberes, que son las obligaciones, pero que no se elevan hasta lo imprescindible, que están en segundo lugar. Y por último, lo que puedo o no puedo hacer. Si puedo, hombre, hoy puedo, pues fíjate que me voy a cambiar de teléfono. ¿Lo puedo hacer? Adelante. Pero no como algo imprescindible en primer lugar. ¿Quedó? Más gordo ya les caí. No, hombre, ya lo sé, pero pues ya me aguanto. ¿Ya qué quieren que haga? En otras palabras, Dios nos propone una escala de valores. En las lecturas que acabamos de leer, amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo. Esa es la escala de valores que Dios, ojo, y repito, nos propone, no nos obliga, no nos impone, no nos dice, a ver, no, nos propone. Cuando yo lo acepto, entonces la vida cambia. Porque entonces, cuando yo comprendo por qué Dios es imprescindible, lo comprendo todo. Fíjense bien, si nosotros cambiamos el orden y empiezo yo por amarme a mí mismo y empezar por los deseos, por los placeres, y empiezo a amarme a mí mismo, y vaya, y es que no es que esté del todo mal, porque me tengo que aprender a amar, a querer, a aceptar, pero no como en primer lugar, porque fíjense, si yo cambio el orden y empiezo a amarme a mí mismo, luego amar a mi prójimo y por último empiezo a amar a Dios, entonces me convierto en algo como esto. No sé si alcanzan a ver. Ese círculo que ustedes ven ahí en la pantalla es mi vida. Y ven ahí un crucifijo seguramente. Muy bien. Imagínate tú que yo estoy en el centro de mi vida. Yo soy el centro. Dios ni siquiera entra. Piadosamente ahí lo busco, cuando me nazca, cuando pueda, cuando tenga tiempo, o cuando haya una pandemia y me las vean negras, cuando esté lloriqueando, ay, buscaré a Dios, le lloriquearé, ay, Diosito, apiádate de mí. Puede ser que tú y yo digamos, no hombre, yo soy espiritual, yo voy a la iglesia, estoy en un ministerio, yo creo harto, pero harto en Diosito. Jesucito, Chuchito es parte de mi vida, sí es parte de mi vida, pero en el fondo yo sigo estando en el centro de mi vida. Dios gira alrededor de mí, pero no es el centro, está a un lado. Yo sigo en el centro, colocado en el centro, todo gira alrededor de mí. ¿Por qué? Pues porque me tengo que amar. ¿No? Cantamos esa canción de viejilla que decía, qué lindo soy, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Fíjate, cuando yo me coloco en el centro, soy un humano que se equivoca, que falla, y me fallo, porque no soy perfecto. No me he dado cuenta que soy un ser humano, con errores, con defectos. Por supuesto que tengo virtudes, pero tengo errores. Y cuando me trazo unas metas que no soy capaz de cumplir, o promesas que no cumplo,
y me coloqué en el centro. Y resulta que dije, ahora sí, por mí, voy a bajar de peso. Este año, por esta, que empiezo la dieta. Ya estamos en junio y con esta cuarentena ya subimos como 20 kilos más. De tanto no hacer nada y de tanto atragazón. Y me quiero mucho y ya los pantalones no me quedan. Fallo, me equivoco, tengo errores. No soy el centro del universo. Yo, en griego se dice ego. Por lo tanto, me convierto en un egocéntrico, egoísta. ¿Y sabes? Vivir con un egoísta o un egocéntrico es lo más terrible, terrible. ¿Por qué? Perdónenme, pero a veces un egoísta, una egoísta piensa que sus gases no apestan y que va al baño y saca bombones cubiertos de chocolate. Qué terrible es vivir así, en serio. Y eso no es más que una careta, un mecanismo de defensa. Porque lo único que está mostrando es su debilidad y sus carencias. Qué terrible, fíjense, voy por la vida pisando a los demás pensando que soy superior a ellos, que soy el rey. Y es terrible vivir así, porque una persona así, en el fondo, sufre. ¿Y saben por qué sufre? Porque nadie la quiere. Un egoísta sufre mucho. Nadie le soporta. Y nadie le soporta su vida, sus payasadas. Y me atrevo a decir que no duran mucho las relaciones interpersonales. Porque va a haber algunas personas que les aguanten, otras no. Habrá mujeres u hombres que te digan, ¿sabes qué? Adiós, no te soporto. Por el tremendo egoísmo que hay. Porque piensas que todo está centrado y todo el universo gira en torno. Y a veces es terrible vivir así. Por eso yo no puedo colocarme como en el primer nivel. ¿Que tengo que aprender a amarme? Por supuesto. Es un principio bíblico. Me necesito amar, quererme, aceptarme. Muy bien. Qué terrible es cargar con el ego. Hijo, es terrible. Y lo peor del caso es que cuando convivimos en un grupo o en una familia o en el trabajo, pocas personas honestamente y por hermandad se lo dicen. Lo más terrible es que no se acepte, que no acepte que es egoísta. Porque somos de las personas que respondemos agresivamente, con insultos. Así es que yo estoy convencido que una persona egoísta sufre mucho, mucho, porque no tiene amor, carece de cariño, nadie quiere acercarse. No sé cómo estés viviendo tú, pero sería terrible en tu vida que carezcas de amor, que ni tus hijos se acerquen, que ni te aguanten por ser insoportable. Ay, no, y conste que se los digo con pleno conocimiento de causa. No soporto a mi mamá. Hijo, ay, no la soporto. Es terrible. No soporto a mi papá. ¿Por qué? Porque cuando habla piensa que es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Y eso
Piénsalo, medítalo. En la escala de valores que nos propone Dios, amar a Dios, amar al prójimo y amarte a uno mismo. Eso es indudable. Pero si yo me coloco en primer lugar, me estoy convirtiendo y me estoy colocando yo en el centro de todo. Y es terrible. Y después de colocarme a mí, coloco a mi prójimo. Por supuesto, estoy yo, primero yo, luego yo y después estás tú. Pero tal vez Dios sigue estando fuera. Lo mismo podemos decir. Esta es mi vida, el círculo es mi vida. Dios está dentro, pero ese prójimo que puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, un hijo, una hija, una pareja, un novio, una novia, mi esposo, mi esposa, mi prójimo, quien sea, está en el centro. Coloco a esa persona, a mi prójimo en el centro y me desvivo por esa persona y la pongo en el centro. ¿Sabes? Es un peligro poner a cualquier persona en un altar, colocar a alguien en un altar. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿qué pasa si ese prójimo, quien sea, al que pongo en el altar, al que pongo o a la que pongo en primer lugar en mi vida, qué pasa si me falla? ¿Qué pasa si me traiciona? Si me miente. ¿Qué pasa si como la figura, la imagen? ¿Qué pasa si le encuentras vilé en su camisa? Oliendo a leña de otro hogar. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuánto vas a sufrir? Si te engañas, si te mientes, si falla. Si tú y yo fallamos. Todos fallamos. Todos. ¿Qué pasa si te falla? Y tú la pusiste en el centro de tu vida. Mi reina, mi vida, mi paletita de Sololoy. Tú eres mi todo. ¿Y pero qué pasa si te das cuenta que le apestan las patas? Y te das cuenta que efectivamente cuando se echa un gas es apestoso. ¿Qué va a suceder cuando te des cuenta que no es la persona perfecta que tú pensaste? Te aseguro que ya te pasó. Hasta te dio risa. Ya te pasó. Claro. ¿Sabes? El mundo se desmorona. ¿Sabes cuántas personas se suicidan cuando se dan cuenta que su príncipe azul no era tan azul? ¿Te acuerdas que en los años 80 había una mujer cantante greñuda? Si no mal recuerdo era Amanda Miguel, que cantaba una canción para los que son más jóvenes o las que son más jóvenes, que se llamaba Castillos, que decía: hubo una vez un país de miel con tejados color vermellón, donde yo era, donde yo era la reina y era el rey, algo así. Y el chiste es, para no hacerles el cuento largo, dice la canción, y lo que descubrí me destrozó, algo así. Mi rey era un monstruo de piedra. Y luego empieza a gemir la vieja, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú descubres que tu rey o tu reina, tus castillos se desmoronan? Y tu rey, tu reina, es un monstruo de piedra. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿A dónde te mueves? ¿Dónde te sostienes? Más aún todavía, tú me podrás decir: esta persona jamás me va a traicionar. Puede ser que tenga razón, puede ser, no te lo discuto,
Leamos juntos lo que les puse ahí en la plaquita esa de la lápida. A mi prójimo, a quien puse siempre en primer lugar, pero se murió. ¿Qué pasa si se muere esa persona? ¿Qué va a pasar cuando no esté? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vamos? ¿De dónde nos sostenemos? Si colocamos en un altar a una persona que amamos tanto y que no nos falla, pero mañana nos dicen, ¿sabes qué? Tuvo un accidente, le dio cáncer. ¿A dónde vamos? Nuestra vida se desmorona. Y si no es que ya te pasó y le estás reclamando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor, te lo llevo? Y empieza un conflicto interno, un reclamo interno, una revolución interna. ¿Sabes? Es porque tú y yo cambiamos la escala de valores. Porque no supimos colocar en primer lugar lo que dijimos, lo que es imprescindible. Lo que es imprescindible. Y, amados hermanos, Dios es imprescindible en nuestra vida. Porque todas las personas morimos. Y entonces, aquí viene, y aquí está la respuesta. ¿Quién se cree que es Dios? ¿Por qué se coloca en primer lugar? ¿Por qué lo coloco, lo pongo en primer lugar? ¿Cómo se atreve ese Jesús a decir, quien prefiera más papá, mamá, hijos, hijas más que a mí, no es digno de mí? A esa es la respuesta. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso el Señor no se equivoca, sabe lo que está haciendo, es Dios. No quiere el mal para ti ni para mí. No quiere que sufras, no quiere que llores, quiere que seas feliz. Por eso, aunque se escuche agresivo, por eso dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y no está diciendo que no lo quieran. Por supuesto que tienes que amar y querer a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Por supuesto que los tienes que amar y querer, pero no sobre Dios. Es decir, tengo que aprender a colocar al Señor en primer lugar, en el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque Él me va a sujetar en la tormenta que venga. Cuando esa persona me falle, viene una tormenta, sujetado de Él, sostenido de su mano, voy a ser fuerte. Porque nadie me va a garantizar que no me mienta, que no me engañe, o que ese ser amado para mí no muera. Nadie me lo va a garantizar que mañana me den la noticia, ¿sabes qué? Se murió esa persona que más amas en la vida. No me lo van a garantizar. Algún día morirán, y morirán primero. Ni sueñes que te vas a morir antes, Tal vez veas morir a todos tus seres amados. Pero si colocas tú y yo, colocamos al centro a Jesús, créeme, la vida entonces cobra sentido. Él me sujeta de su mano. Esta es mi vida, el círculo es mi vida. Jesús está en el centro y mi ego lo tengo que aprender a hacer a un lado, mi yo.
conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Y entonces todo gira en torno a Él. Mi familia, mi matrimonio, mis relaciones, mi trabajo, mi dinero, todo gira en torno al centro, a eso que es imprescindible, a esa escala de valores. Él lo coloco en primer lugar y entonces viene todo lo demás. ¿Me expliqué? ¿Ya te caí gordo más todavía? Bueno, esa es la primera parte del Evangelio. Yo quisiera que, digamos que lo demás no es porque no sea importante, pero sí este domingo que escuches esta parte del Evangelio, y no porque la escuches el domingo, porque así es, lo medites profundamente. ¿Qué es? Y te lo dejo de tarea. ¿Qué es lo que colocas en primer lugar? ¿Qué estás poniendo en este momento de tu vida en primer lugar? ¿Qué has colocado en primer lugar? Y seguramente ahí estará la respuesta. ¿Por qué has sufrido tanto? ¿Por qué has llorado? Cuando nosotros ponemos a Jesús en el centro, en primer lugar, miren, vendrá una enfermedad, un dolor, un anuncio, una mala noticia. El dolor no lo voy a poder evitar. Pero con el Señor me dará fuerza para seguir adelante. Te lo puedo asegurar. Y te lo digo por experiencia. Yo te lo puedo asegurar. Y esa es la primera parte del Evangelio. La segunda parte pues ya es más general. Quien recibe a un discípulo recibe a Jesús. Recordemos que Jesús está hablando en el contexto, las semanas anteriores, acerca de la misión, que los envía a anunciar la palabra, si tú lo recuerdas. Hace 8 días no nos vimos, porque fue la fiesta de la parroquia, porque tuvimos algunas actividades y estábamos preparando algunas otras. Pero hemos escuchado que el texto habla de la misión, del envío, y en ese contexto les está hablando. En el contexto de la misión. Por eso les dice, quien recibe a un discípulo, recibe a Jesús, y quien recibe a Jesús, recibe al Padre Eterno, al quien lo ha enviado. En la antigüedad, si ustedes, yo creo que sí lo saben, incluso se sigue estilando en algunos casos. En la antigüedad, el que reconocía al emisario del rey era como si recibía al rey mismo. Y eso era, digámoslo así, como una especie de ley. El emisario llevaba, los reyes utilizaban un anillo que llevaba el sello y sellaban. Y entonces quien portaba el mensaje, el emisario del rey, era como el rey mismo, en persona, que estaba ahí, en nombre del rey. Recuerden en el Antiguo Testamento los profetas. Era como si el Señor estuviera hablando. Porque los profetas, si tú lees a los profetas, ellos no hablan por sí mismos. Cuando leemos a los profetas, siempre comienza normalmente diciendo: vino la palabra de Yahvé, me vino la palabra del Señor. Esto dice el Señor. Entonces ellos hablan en nombre. Y quien recibía al profeta era como recibir al Señor mismo. Lo mismo les está diciendo Jesús a sus discípulos. Quien lo reciban a ustedes, me recibe a mí. Les está diciendo que no tengan miedo al anunciar el Evangelio, anunciar la palabra, porque al recibir a Jesús le recibe al Padre. Hoy, les digo, se sigue estilando, no sé, los países tienen su embajador en muchos países, y el embajador es el representante.
que representa al presidente en tal país. El Papa tiene las nunciaturas, el nuncio es el representante. Así es que no tengamos miedo a anunciar la palabra de Dios. Además de que el Espíritu está con nosotros, hombre, tenemos la certeza de que cuando hablamos la palabra de Dios, es Cristo quien habla. Y bueno, recibir al discípulo y recibir a Jesús, y recibir a Jesús es recibir al Padre eterno. Así es que tenemos esto para meditarlo profundamente, profundizarlo. Y viene entonces con esto la oración. ¿Qué me hace decir el texto? ¿Cuáles son los elementos que yo puedo ocupar para orar? Y miren, se dice que hoy tenemos mucha tela en donde cortar. Para orar y decirle, Señor, perdóname porque no te he puesto en primer lugar. He puesto en primer lugar, pues, mis placeres. Me he dado mis permisos. He puesto en primer lugar mis deseos, mis deberes. Pero lo que es imprescindible no lo he colocado en primer lugar. Perdóname, Señor, porque he olvidado a mi familia, porque me olvidé de mi matrimonio, porque me olvidé de amar a mi esposo, a mi esposa. Perdóname porque por ser egoísta, por querer ser ambicioso, ambiciosa y querer tener cosas a como de lugar y olvidándome de lo imprescindible que es mi familia, mis hijos, mis hijas, mi esposo, mi esposa. Hoy, hermanos, hay mucho en lo que podemos orar y eso pues ya te lo dejo de tarea. Medítalo y reflexiónalo, ¿de acuerdo? ¿Qué me hace decir el texto? Y después de eso, necesitamos pasar a la contemplación sin palabras. Contemplar a Dios en primer lugar. Ahí entendemos por qué Dios se pone en primer lugar. ¿Por qué se atreve a ponerse en primer lugar? Pues porque no me falla. Porque Él es estable. Porque no me va a hacer berrinches. Porque no se va a morir, ahí va a estar. Porque siempre va a tener cobertura. Porque siempre va a estar conectado. Porque siempre va a estar en línea. Porque no me va a dejar en visto. Él siempre va a estar ahí para ti. Siempre. Sosteniéndote. Por eso me propone que yo lo acepte en primer lugar. Y si tú y yo lo aceptamos en primer lugar, mira, podrá venir otra pandemia, pero estamos serenos y tranquilos. Serenos y tranquilos, poniéndonos en las manos de Dios. Sé que no hay trabajo, sé que hay escasez, sé que no hay dinero, sé que viene la enfermedad, pero Señor, en ti confío. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. ¿Te das cuenta? Así es que a contemplar a ese Dios que me hace mirar el texto, me hace mirar a un Dios que no se va, que no se mueve, que está firme, que si dice que me ama, me ama. No me engaña, no me está mintiendo. No me ama hoy y mañana me deja de amar. No me dice hoy te amo y mañana me hace caras. No, me dice me ama, me ama. Y la lección me hace contemplar a ese Dios que me ama profundamente, que no se raja, que no hizo unas promesas ayer. Prometo amarte, respetarte todos los días de mi vida y ya para el otro día se le olvidó. No, Dios firme en su palabra. Él no rompe su alianza. Él sí no rompe su pacto de amor. Eso me ayuda a contemplar. Por eso, Señor, te coloco en primer lugar. Deseo colocarte en primer lugar.
y el actuar, eso te toca a ti. ¿Qué vas a hacer ante la palabra? No me lo digas, tú hazlo. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido esta reflexión para entrar en meditación delante de ese Dios que nos ama tanto. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con una oración breve, sencilla, porque ya nos comió el tiempo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el maravilloso regalo de la vida. Gracias porque nos amas a pesar de que somos infieles y que la escala de valores que nos propones la hemos cambiado a nuestro antojo, la hemos manipulado, hemos fallado, nos hemos fallado a nuestros seres queridos, nos hemos equivocado tantas veces, lloramos y sufrimos, no tenemos equilibrio psicológico en nuestra vida, emocional, porque hemos colocado en primer lugar a otras personas o a situaciones o a cosas que nos han fallado. Tú no nos pides no amar a otras personas, a nuestros familiares o amigos. Al contrario, nos pides amar al prójimo. Pero te pedimos perdón porque no te hemos colocado en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a comprenderlo en nuestra vida y a colocarte en primer lugar. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, alabado seas. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos por ser tan bueno, tan grande, tan bueno y tan maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes y una disculpa si digo cosas que pueden herir susceptibilidades. De verdad, les pido una disculpa. Pero pues la palabra de Dios hoy, este domingo, es fuerte, es radical. Y cuando entendemos esto, entendemos a Jesús cuando nos dice directamente o nos echa en cara: si prefieres algo más que a mí, no eres digno de mí. Por lo tanto, reflexionemos estos días y pongámonos en las manos de Dios, y ojalá que tú y yo aprendamos a colocar, a poner en esa escala de valores lo imprescindible. Y lo imprescindible siempre no puede olvidar, no podemos olvidar que está Dios, siempre. Así es que muchas gracias, que Dios los bendiga, que pasen buena noche. Hasta pronto.